quiero anticiparle que hoy es como ya la antepenúltima. El domingo ya cerramos el ciclo de Babilonia, por fin ya. Entonces, como ya llegó diciembre, entonces ya cambiamos de tema. El domingo cerramos. Pero quiero la charla de hoy como que sea muy de amigos, muy de poder entender como lo que Dios quiere. Y creo que Dios nos está afirmando, nos está afianzando en cuanto a la necesidad de caminar realmente como hijos de Dios. Realmente de entender cuál es esa necesidad de caminar en la comunión, en la intimidad con Dios, y de entender que en medio de las adversidades tenemos que estar firmes, tenemos que estar unidos a lo que Dios nos ha dado. Hemos hablado de cómo ya en la parte final, cuando Daniel decide en su corazón no permitir que el adoctrinamiento de Babilonia ejerza autoridad o poder sobre su vida, vemos cómo él empezó a tomar decisiones, pero que esas decisiones que tomó no fue por él mismo, sino fue por su gracia, fue porque la gracia de Dios le sostenía, porque la gracia de Dios le dio la sabiduría y el entendimiento para que cada decisión que tomara fuera conforme a lo que Dios quería, y que esas decisiones fueran correctas, fueran sabias y lo mantuvieran firme en el Señor. Ahora, tal vez lo que vamos a hablar el domingo son como las consecuencias o los resultados de lo que pasó con él. Y hoy de pronto voy a referenciarlos, pero solamente como parte de la prédica, más no es el centro. Pero dice en el primer capítulo, por ejemplo, que cuando el eunuco los miró después de un tiempo y cuando le hicieron la evaluación, los hallaron más sabios que los demás muchachos. Más adelante vemos a Daniel escalando posiciones y como que siendo reconocido en el ámbito social, pero por la misma comunión que tenía con Dios. Y obviamente lo entendemos desde la gracia, desde lo que Dios colocó en su corazón. Yo quiero hablarles acerca de eso, el domingo nos vamos a hablar de cómo Dios actúa en nosotros, pero ahora la pregunta es si nosotros hemos sido elegidos por Dios, si los ojos de Dios se colocaron sobre nuestras vidas y hemos sido beneficiados con la gracia y con el amor de Dios, ¿cómo se supone que nosotros debemos andar como elegidos de Dios por su gracia? ¿Cómo caminaríamos en esa elección? Y he titulado la enseñanza en esta noche, La victoria de un cristiano, su obediencia. La victoria de un cristiano, su obediencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué hablamos? De que realmente si queremos ser victoriosos en el Señor, Dios no está esperando que nosotros oremos y que el fuego del cielo caiga. No está esperando que seamos un Moisés y que nos paremos frente a un mar y se abra en dos. No está esperando que nosotros de pronto nos vayamos al parque de los novios y caminemos sobre el lago y mostremos que somos poderosos. No. Dios no quiere ese tipo de manifestaciones. Lo que Dios realmente está queriendo que nosotros hagamos es que caminemos en la obediencia. Y tal vez es la mejor evidencia de que realmente caminamos en lo que Dios quiere. Y por eso a veces lo más sencillo que Dios nos pide es lo más complicado. Lo más sencillo es lo que se nos complica más. Entonces sabemos que, lo hemos hablado muchas veces, que la tragedia en la que vive el mundo, la tragedia en la que nosotros estamos, hablaba con alguien esta mañana, creo que era, pero todo el mundo coincide en la degradación que vive la sociedad, en cómo cada día es más complicado, cada vez el mundo se aparta más de lo que Dios quiere, y es por la desobediencia. Pero siempre que hablamos de Adán y Eva, nos quedamos allí como el inicio, pero yo podría hablar de otras personas. Ayer estábamos en clase y hablábamos cómo la desobediencia y la maldad de Caín, que representa la maldad del mundo en contra de los hijos de Dios, pues era por su desobediencia. Dios había establecido una forma de dar una ofrenda, y seguramente la ofrenda era con un sacrificio de animales, y Caín dijo, no, yo quiero dar lechugas y zanahorias y tomates, y si a Dios le gusta así bien, y si no, pues también. Y quiso hacer las cosas a su manera, no como Dios quería que se hicieran, y eso fue una de sus caídas. Sansón, teniendo la unción del Espíritu Santo, sabiendo que Dios lo respaldaba y que estaba con él, no dio rienda suelta, o dio rienda suelta mejor a su lujuria, a su laxivia, y cuanta mujer se la atravesaba por el frente, el tipo no desperdiciaba oportunidad, y a veces yo leo y pienso que es doloroso pensar que nosotros somos como Sansón. Pero si usted sabe que una mujer durante 6 ocasiones ha querido matarlo, pues usted es imposible que a la séptima piense que ya cambió de opinión. Pero 7 veces esta mujer lo quiso matar, y 7 veces él cayó confiando en su propia prudencia, hasta que al final cae.
Saúl fue más o estuvo más interesado en recibir el beneplácito o el buen nombre o la palmada en la espalda de la gente que él gobernaba que de Dios. Y esa fue su caída. Una de las que de pronto nos podría doler más para mí es la de David. Porque siendo David el hombre conforme al corazón de Dios, siendo David el dulce cantor de Israel, siendo David el gran guerrero, siendo David el gran estadista, sus últimos días fueron lamentables y su familia pagó las consecuencias porque un día se descuidó y un día dejó de hacer lo que tenía que hacer por darle rienda suelta a sus ojos y a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. En el Nuevo Testamento podemos ver y entender cómo si Judas caminó al igual que los otros apóstoles 3 años con Jesús, cómo es que al final él prefiere 30 piezas de plata que serle fiel al Señor. Y habla de cómo la desobediencia es la que marca el dolor. O sea, si usted mira en cada uno de ellos, sí, claro, los pecados son diferentes, las acciones que cometieron fueron diferentes, pero en todas ellas hay un común denominador: desobedecieron. O sea que el talón de Aquiles es nuestra obediencia. Y si usted mira su vida, ahora yo lo digo por mí, nos cuesta obedecer. Nos es difícil. O sea, yo no puedo decirles ahorita a iglesia, y me duele tener que ser como tan sincero, pero yo no puedo decirle, vea, 100% yo en todo obedezco a Dios. Seguramente puede ser que en un 90% de mi vida obedezca a Dios. Pero Dios no me está diciendo muy bien por ese 90%. Dios me está diciendo, ¿y el 10 que falta qué? ¿Cómo para cuándo? ¿Cómo para cuándo usted piensa realmente rendir su vida totalmente a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo he determinado? ¿Y por qué Dios se preocupa por eso? Primero, porque Dios es perfecto y quiere que yo sea perfecto como Él quiere, como Él es perfecto. Pero en segundo lugar, cuando yo abro una puerta, cuando yo permito que haya algo en mi vida que no se ha rendido a Dios, ese algo que no ha sido rendido a Dios puede ser que vaya carcomiendo al punto de que eso que no estoy rindiendo después se mezcle con otras cosas que hay en mi vida. En contraste a la desobediencia del hombre, aparece el modelo perfecto de la obediencia. Y el modelo perfecto de la obediencia es Cristo mismo, donde viene Él y se coloca siendo Dios, siendo parte de la deidad. Entonces Él en la Trinidad, y déjeme parafrasearlo o imaginarlo como yo lo pienso, no estoy diciendo que es exactamente así, pero como que Jesús en la Trinidad, en la grandeza de la deidad, diciéndole al Padre, ok, vamos a salvar al hombre, y entonces yo por salvar al hombre voluntariamente me voy a hacer hombre, pero voluntariamente me voy a sujetar a la autoridad del Padre. Y cuando Él se sujeta voluntariamente a la autoridad del Padre, entonces encontramos cosas en el Evangelio de Juan sobre todo, donde dice, por ejemplo, nadie viene a mí si el Padre no lo ha enviado. Donde dice, yo no voy a hablar nada de mi propia cuenta, sino todo lo que le oí al Padre, eso es lo que les digo. Y todo el tiempo está sometiéndose a la voluntad. Hasta el punto que llega a la oración del Getsemaní, y en el Getsemaní dice, yo no quiero, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y esa oración, esa pequeña oración, esa sencilla oración nos debería confrontar tremendamente, porque cuántas veces yo en oración le digo a Dios, pues voy a hacer mi voluntad y no la tuya. Voy a hacer lo que a mí me parece, voy a probar a ver cómo me va y después hablamos. Y tal vez Caín, tal vez Sansón, tal vez David, tal vez cada uno de ellos dijo, voy a probar y después hablamos. Y en la prueba se quedaron en el dolor y se quedaron en el camino. Jesús es el ejemplo perfecto, y a mí este es uno de los textos que más me conmueve de la palabra y me lleva a mí a amar más a Jesús. Y dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que cuando Jesús un día le dice a Pedro, Pedro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues Jesús no estaba hablando algo que Él no estuviera dispuesto a hacer. Porque Jesús en el camino a la cruz del Calvario se negó a sí mismo y tomó su cruz y siguió el mandato de Dios.
Así que cuando hablamos de la obediencia, estamos hablando de algo tremendamente poderoso. Escúcheme, esa palabra es la que quiero utilizar, poderoso, y me va a entender en el transcurso del mensaje. Entonces, donde falla Adán, el primer Adán, usted sabe que en Corintios Pablo referencia o hace una distinción entre el primer Adán y el segundo Adán. Entonces, donde falló el primer Adán por la desobediencia, es donde Cristo restituye, restaura. ¿Por qué? Por la obediencia. Pero no cualquier obediencia, sino una obediencia perfecta, una obediencia que lo lleva a caminar en la bendición de Dios. Ahora, obedecer, y quiero hacer un paralelo, no un paralelo, sino una descripción antes de seguir. Obedecer es estar dispuesto a seguir las instrucciones de Dios, aunque esas instrucciones vayan en contra de mi comodidad, vayan en contra de mis gustos, vayan en contra de mis deseos, vayan en contra de mi buen nombre o de mi popularidad dentro de la gente. ¿Estamos dispuestos a obedecer en esa manera? Porque cuando yo digo que el 90% en mi vida yo obedezco a Dios, pero hay un 10% que no obedezco, bueno, ¿cuál es el 10% en el que obedezco? Pues en el que no me quiero incomodar, o en el que no quiero que Dios me quite algo que a mí me gusta, o en el que no quiero cambiar o doblegar un pensamiento, o en el que no quiero perdonar, o en el que no quiero cambiar una actitud que hay en mi corazón. Entonces aquí es donde Dios nos lleva a confrontarnos, cómo estamos cada uno de nosotros en la obediencia. Y esa obediencia obviamente se ve primeramente en las autoridades, pero estamos hablando directamente de la obediencia a la palabra. ¿Cómo está usted en la obediencia a la palabra? Entonces usted en este momento se puede colocar una calificación. Yo con respecto a la obediencia a la palabra me voy a colocar, y colóqueselo, califiquemos cortico, del 1 al 5. Y usted dice 4,9, 4,8, 4,7. Ahora, si usted se está colocando esa nota, le va a decir, no sea mentiroso, porque son notas muy altas, y voy a explicarle por qué. Porque yo no puedo decir que obedezco a la palabra si a veces ni siquiera conozco la palabra. Y eso es lo que vamos a tocar en un momento. Entonces Daniel, el personaje que hemos tomado como centro de nuestra enseñanza, es un hombre que decide caminar en obediencia. Ahora, sabemos que Daniel no es perfecto, porque la palabra romana nos dice que no hay un hombre perfecto en la tierra. No hay ni uno solo. O sea que Daniel también necesitaba de la gracia de Dios. Oiga, pero Daniel parece que fuera perfecto, porque uno lee el libro y uno no encuentra en él errores. Yo en José puedo encontrar fallas. Yo en Pablo puedo encontrar errores. Pero uno le busca a Daniel y uno dice, ¿pero dónde? ¿Dónde le encuentro un error a este hombre? Pero creo que el no encontrar el error nos habla de la gracia, del entendimiento mejor que él tenía sobre la gracia y sobre la obra de Dios en su vida. Y de eso es que quiero hablarles, porque el domingo vamos a hablar del poder de Dios que actúa en nosotros que hemos amado a Dios, pero ahora vamos a hablar es cómo nosotros como elegidos actuamos en esa gracia. Entonces este personaje decidió en un momento determinado no contaminarse. Entonces él llega a donde el rey, lo van a adoctrinar en la lengua de ese lugar, lo van a adoctrinar, le van a dar el mejor lugar en el palacio, le van a enseñar las lenguas. Ok, listo, él dice, no hay problema, yo sigo firme en mis principios, en lo que quiero. Pero hay algo en lo que él toma una decisión, dice, decido no contaminarme con la comida del rey. Y yo quiero aquí hacer varias cosas, o explicar varias cosas que para mí son importantes. La decisión de Daniel no es un aspaviento religioso. No, ay, no, yo soy santo para Dios y no lo voy a hacer. No, él no está buscando eso. Él no está buscando mostrarse que es diferente y con eso alimentar su propio ego diciendo yo que sí amo a Dios. No, él no está buscando eso. Él simplemente dice, no me voy a contaminar, pero no me voy a contaminar porque él quiere obedecer la palabra, y él sabe que en la palabra dice que esto que le está pasando a él iba a suceder. Que Dios ya lo había advertido y que les había dicho, ustedes van a llegar a un lugar donde su comida es sacrificada a los ídolos y los van a invitar a comer de esa comida. Por favor, absténganse. Así que no es un aspaviento religioso, él lo sabe y por eso él prefiere cumplir o obedecer la palabra. En Éxodo, cuando Dios está hablando con Moisés, cuando está atravesando el desierto, cuando le está dando las leyes, y recuerde que en el Éxodo el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, va en una transición de salir de Egipto a llegar a la tierra prometida.
Pero la tierra prometida no es que ya fuera un lugar santo. Cuando Josué, cuando ya ha posesionado a las diferentes tribus, Josué dice algo: no vamos a servir a los dioses que sirvieron nuestros padres en Egipto, ni vamos a servir a los dioses que en esta tierra están sirviendo, sino solamente vamos a servir a Dios. Así que Josué entiende que en todos lugares hay una tentación, que en todos lugares hay algo que nos quiere desviar, hay algo que nos quiere apartar, algo que nos quiere llevar a colocar la mirada en un lugar contrario. Y aquí es donde Dios le había dicho a Moisés, y Moisés dejó escrito en el Éxodo lo siguiente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Yo creo que Daniel había leído esta palabra. Yo creo que Daniel tenía claro que cuando fueran llevados a la cautividad, entonces a la tierra a la que fueran, los iban a querer obligar a contaminarse con la comida que era sacrificada a los ídolos. Así que Daniel no está teniendo un aspaviento de yo soy más santo y quiero mostrar. No. Daniel dice: no, acá no voy a ceder, porque hay una ordenanza que viene de parte de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, no es la única vez que este hombre es colocado en una prueba. Como les dije, después de esto ya viene la resolución de lo que pasa con la decisión de Daniel, y dice que Daniel y sus amigos se hallan 10 veces más sabios que los otros jóvenes. Bueno, ya lo que dice. Pero más adelante recuerde que Daniel sirvió en 4 reinos, con 2 reyes diferentes, con 4 reyes diferentes. Y ya Daniel seguramente es una persona adulta, ya no es el chico de 14 años o de 18 años, ya seguramente es una persona mayor. Ya no está Nabucodonosor en escena, ahora está sirviendo a un rey llamado el rey Darío. El rey Darío lo tiene en una buena estima, lo ve como un buen elemento, lo tiene confianza. Y resulta que Darío tiene una idea genial, y esa idea genial es nombrar 20 gobernantes en su tierra. Dice: voy a nombrar 20 gobernantes. Pero en estos 20 gobernantes dice: pero voy a colocar 3, y voy a colocar 3 que estén ejerciendo autoridad sobre esos 20 gobernantes. Y después tiene la idea de decir: pero sobre esos 3 voy a colocar 1 y que tenga autoridad sobre ellos. Y en cada una de esas pruebas de selección, podríamos decir, de una parte laboral, donde están mirando capacidades, habilidades, talentos y todo lo que tienen, en cada una de ellas Daniel se ha seleccionado al punto que el rey no solamente lo tiene en buena estima porque le cae bien, porque es buena gente, sino que reconoce en Daniel un hombre diligente. Y para mí es importante esto, porque a veces uno dice la espiritualidad, Daniel, pues claro, el hombre se la pasaba, era puramente orando todo el tiempo. No, es un hombre que tiene responsabilidades, es un hombre que se relaciona en su entorno, es un hombre que trabaja como cualquiera de nosotros y que tiene esa responsabilidad. Ahora, como cualquier ambiente laboral, no faltan las envidias. Entonces, cuando usted empieza a progresar, o bien sea en su vida económica o en la parte laboral, cuando usted empieza a ascender en su empresa, o cuando usted empieza a tener reconocimiento, no falta la gente envidiosa. Y en este lugar no era la excepción. Entonces la gente dice: pero ¿cómo si este es judío? ¿Y cómo van a colocar a un judío para que sea nuestro jefe? Y ellos empiezan a idear un plan para buscarle la zancadilla a Daniel y para que él caiga. Pero algo que me impacta es que por más que le buscan, no encuentran nada. Este tipo no es codicioso, este tipo no se deja llevar por las mujeres, este tipo no se deja llevar por la palmadita en la espalda. El hombre es como la plomada del albañil, el hombre es vertical. El hombre ni para la izquierda ni para la derecha. Tremendo, pero recuerde que es por la gracia de Dios, eso lo voy a explicar en un momento. Paradójicamente, estos tipos encuentran la forma de hacerlo caer. Y la forma de hacerlo caer es con su misma fe. Es con la fe que él tiene. O sea, es la única forma que van a encontrar ellos para hacerlos caer. Y me llama a mí la atención acá, porque es entender, y es algo que a mí me aterra conmigo mismo, pero me aterra con la iglesia. ¿A qué me refiero? Me aterro con la iglesia. Perdóname, Víctor, te tomo como ejemplo un momento, pero creo que fue en una prédica que lo dijo Víctor, y él decía algo que lo hago con él, pero lo hago con todas las personas que están en el liderazgo. Y es que cuando yo empiezo a ver a alguien que Dios empieza a usar, que Dios empieza a bendecir, entonces generalmente mi palabra es:
Pilas la humildad. Pilas la humildad. Entonces, ay, ya que sí, que está bien, que bueno. Pero ¿por qué es pilas la humildad? Porque el enemigo no está tranquilo. O sea, el enemigo no ve que tú empiezas a crecer, que tú empiezas a ver la gloria de Dios y entonces va a decir, oh, qué lástima, ya esta persona ya. No, él va a buscar la manera de desviarte. Él va a buscar la manera de sacarte del contexto. Y acá entonces lo hace porque el enemigo es sutil y es sabio. Por eso Pablo nos recomienda, y yo quise colocar ese texto, 2 Corintios capítulo 2, versículo 8 y 9, y salto al versículo 11. Pablo dice lo siguiente: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Está hablando que para con Cristo. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 11. Para que debemos ser obedientes. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces lo que está diciendo Pablo es, pilas, obedientes en todo, porque en esa rendijita que usted pueda abrir, ahí es donde el enemigo va a venir a querer buscar tu quiebre. Es donde va a querer sacarte, desviarte del camino. Así que por favor, mantente firme, mantente ceñido a la palabra, a lo que Dios te ha dicho. Mantente obediente. Entonces, ¿cuál es la estrategia que toman los consejeros de este hombre? Y es donde tiene que estar alerta porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces estos empleados salameros del rey le dicen, oh rey, entendemos que tú eres tan sabio. Obviamente estoy parafraseando, no lo dice la Biblia, pero estoy parafraseando, eres tan sabio, eres tan entendido, no hay nadie como tú en todo el reino, que estamos diseñando un decreto. Y ese decreto dice algo muy sencillo: por espacio de un mes, nadie, absolutamente nadie en el reino, puede consultar a un Dios o a una persona que sea diferente al rey. Ahora, usted podría decir, pero ¿qué tiene de malo? Y claro, si uno no entiende la estrategia del diablo, uno no sabe que no tiene nada de malo. Pero como seguramente a Daniel le hicieron inteligencia, porque estaban buscando su caída y no encontraban nada en que hacerlo caer, buscando su caída también conocieron sus hábitos. Y ellos conocieron que entre los hábitos de Daniel, que era un hombre muy ocupado, que era un hombre que todo el tiempo estaba trabajando en funciones de Estado, él tenía una buena costumbre. Y esa buena costumbre era que 3 veces al día él detenía todas sus actividades para orar a Dios. De ahí surge el decreto. O sea, no surge de la nada, ay no, se nos ocurrió, a ver qué pasa. No, ellos han hecho una inteligencia, saben que Daniel hace esto y dice, bueno, o una de dos, o Daniel deja de orar y nos deja viendo un chispero, pero conocemos que Daniel tiene en alta estima a su Dios y él no va a dejar de hacerlo. Y ahí va a ser la oportunidad. Así que ellos hacen el decreto: nadie durante 30 días va a poder consultar a otro Dios o a otra persona diferente al rey. Y el que lo haga, el que infrinja la ley, sin derecho a apelación, sin derecho a nada, de una vez va al foso de los leones. El rey que ama a Daniel, el rey que quiere a Daniel, pero que no entiende la maquinación de estos hombres, pero obviamente es la maquinación del diablo. Entonces en esa época no se firmaba, sino se colocaba el anillo real. Entonces sella el decreto, y con el sello del decreto del rey, ese decreto era irrevocable, o sea, no se podía cambiar. Así hubiera sido el hijo del rey, si había un decreto decretado, ellos tenían que cumplirlo. Así que se da el decreto y Daniel, escúcheme, Daniel conoce el decreto, Daniel sabe lo que está haciendo. Pero en Daniel capítulo 6, versículo 10 dice la palabra: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, y entre paréntesis en la Biblia de las Américas dice, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios.
Ahora, ¿por qué tomé esta versión? Porque cuando uno lee la Reina Valera, nosotros tenemos una mente que a veces vuela mucho. Y de la forma como le escribe la Reina Valera, uno siente que es como que Daniel va a provocarlos. Ah, sí, entonces no quieren que ore, pues ahora les abro las ventanas y que me vean orando. No, 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 no. Si Daniel hubiera hecho eso, estaría actuando humanamente, estaría actuando en un sentido de provocación. No, Daniel lo que hizo fue seguir haciendo lo que hacía siempre. Por eso dice, las ventanas siempre estaban abiertas a Jerusalén. No fue que las abrió ese día, no, siempre las abría. Y no fue que se le ocurrió orar ese día, no, él solía orar. Así que Daniel no ha hecho nada diferente. ¿Nada diferente a qué? A lo que él hace todo el tiempo. ¿Y qué hace Daniel todo el tiempo? Mantener su comunión con Dios. Entender que para mantenerse firme en Babilonia, que para cumplir con sus labores, para no desviarse ni izquierda ni derecha, para todo lo que hay, él depende de Dios a través de la gracia. Y que la manera de mantenerse en la gracia y para obedecer a Dios es a través de su comunión con Él. Así que no es un acto de provocación, tampoco, escúcheme, tampoco es un acto de espiritualidad momentánea porque ahora uno prueba y toca orar. Nos pasa. Tristemente, ¿verdad? Usted dice, ay, se enfermó, ay, no sé qué, el trabajo, ay, me van a echar, ay, oremos. Cuando no estoy enfermo, se me olvida. No oro tanto. No estoy tan en comunión con Dios. Y eso es un defecto, es algo que está mal. Daniel no empezó a orar más porque vino un problema, no, él oró lo mismo. ¿Pero por qué? Porque él tenía su comunión con Dios. Él no necesitaba angustiarse porque algo raro estaba pasando, sino que en su corazón él sabía lo que tenía que hacer. Y él entendía que su tiempo con Dios era más importante que el decreto del rey. Ahora escúcheme, Daniel obedeció a Dios por encima del rey. Eso es claro. Pero Daniel no salió del reino diciendo, ¿qué les pasa, hijos del diablo? Yo voy a orar a mi Dios y háganme lo que quieran. No, él no tuvo una actitud provocadora. Él no tuvo una actitud de desafiante ante nadie. Él simplemente hizo lo que siempre hacía. Así que yo veo en Daniel no a un superhombre con unos superpoderes que se enfrentó a Babilonia. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a ver a los vengadores, que se llaman en español, ¿cierto? Porque yo en inglés no sé cómo decirlo, entonces vengadores me suena más bonito. Entonces los vengadores que tienen un cuerpo de esqueleto de metal y el otro que se pone verde y musculoso. No, él no tenía nada de eso. Y escúcheme, quiero decirle algo, Daniel era tan sencillo como usted y como yo. Era como nosotros. Y tal vez usted dice, no, pastor, no va a comparar a Daniel con nosotros porque es que para que yo llegue a la estatura de Daniel. Entonces la diferencia de Daniel no era en algo que él tuviera por sí mismo, sino que la estatura de Daniel tenía que ver con su comunión. ¿Con quién tenía comunión? Porque era un hombre sencillo, pero era un hombre sencillo que amaba a Dios y temía a Dios. Y por amar a Dios y temer a Dios, lo obedecía. Y acá yo me pregunto, no le pregunto a usted, me pregunto a mí, no le digo la respuesta. Pero yo quiero que usted se la haga a usted mismo. Ama y teme a Dios de tal manera que todas sus decisiones son colocadas delante de Dios. Y en todas las decisiones, como dijo Jesús en el Getsemaní, le dices, Señor, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque hay cosas que yo quiero, ¿verdad? Y hay cosas que yo quiero que se hagan como yo quiero. Dios, quiero cambiar mi carro, Padre, y puedes darme lo que tú quieras, Dios, siempre y cuando sea una Hammer color dorado, Dios, pero lo que tú quieras, que sea tu voluntad. No, eso no es hacer la voluntad, eso es decirle a Dios que yo quiero tal cosa y que Él tiene que cumplirlo, y si no, me enojo. Vea cómo es de diferente la oración de Daniel a la oración que hizo Jacob cuando se fue. ¿Se acuerda que cuando Jacob descubrió que había una escalera que subía al cielo, no sé qué? Jacob dijo, si me bendijeres en mi viaje, si prosperaras mi camino, si me enriquecieres, entonces serás mi Dios. Valiente oración la de este Jacob. O sea, si no, entonces no soy su Dios. Y tal vez nosotros somos así, eres mi Dios siempre y cuando, Dios, sujétate.
Ay, pastor, yo jamás le voy a decir a Dios así. No, tal vez así no, pero muchas veces oramos así. Muchas veces nuestro deseo es más fuerte que entender la voluntad de Dios. Por eso, hoy yo quiero hablarle de 3 aspectos que creo que son los que llevaron a Daniel a obedecer, a perfeccionar esa obediencia. Y mi primer punto tiene que ver con lo que le pregunté ahorita, porque le pregunté, ¿usted obedece la palabra? Y tal vez su respuesta es sí, y yo le puedo colocar una evaluación, pero es imposible que yo obedezca lo que no conozco. Ahorita que estoy hablando tanto con las personas nuevas de la parte del devocional, le estoy diciendo a cada persona que lo importante no es leer mucho de la Biblia, o sea, no es leérsela. Ahora, por favor entiéndame, si usted puede leerla en un año, léala en un año, pero léala como un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio de leer la Biblia en un año, pero leer la Biblia en un año no es su devocional. Leer la Biblia en un año es conocer el panorama, entender lo que hay. Pero es diferente leer la Biblia en un año a tener comunión con Dios y sacarle el mayor provecho, el mayor entendimiento a cada porción de la Biblia. Y tal vez cuando usted entiende o cuando usted afina su oído, puede ser que un día en su devocional usted solamente se quede en un versículo. Y en un versículo se quede. Tal vez el domingo predicaba, creo que era Tito, capítulo 3, versículo 5. Y yo les decía, ¿usted se da cuenta en este versículo cuánta riqueza hay? Y en un solo versículo, y si yo voy a leer 50 versículos porque necesito leer la Biblia rápido, pues tal vez puede que lea ese versículo y lo pase por encima y no entienda todo lo que Dios quiere hablarme sobre su consejo. Entonces mi primer punto es, Daniel obedecía porque sabía que tenía que obedecer. Ahora tengo que explicar el título porque ahí suena como que tenía que obedecer. No. Porque sabía, entonces yo no sé si es que me faltó una tilde o algo, sino que sabía que tenía que obedecer. Si lo cambio para que usted me entienda, sabía que tenía que hacer. Cuando usted entra a una empresa, cuando usted lo contrata en una empresa, entonces lo primero que usted pide que le expliquen en la empresa es ¿qué tengo que hacer? O sea, usted no llega, usted imagínese, llegó a una empresa y el jefe le va a decir, bueno, entonces, no, tranquilo, yo ya sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Imagínese, Luce, que usted me contrate y yo le diga, no, Luce, tranquila, ¿cómo me miras? Es más, no me mira, ella me dice gracias, muy amable, hasta luego. Porque yo tengo que primero saber para qué me contrataron. ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Que me pare la puerta y cuide que nadie salga o entre? ¿O que sea el que esté pendiente de los pedidos que entran y chulie que todo llegue bien? ¿O que esté en cartera y esté mirando que la gente esté pagando? ¿O que esté en facturación y esté mirando que todo lo que se vende se facture? Tengo que entender a qué me está colocando. Ahora, cuando Daniel habla, es que Daniel obedecía porque él sabía lo que tenía que obedecer. Ahora, ¿por qué lo sabía? Porque él conocía la palabra. Porque él tenía una comunión con la palabra. ¿Cada cuánto leemos la palabra? Ay, pastor, en esta iglesia todos hacemos el devocional. Bueno, espero que así sea. Pero entiendo lo que Dios me está hablando. Cuando vamos a evangelizar, a veces pues no en la evangelización del parque, porque generalmente la gente no contesta así, pero cuando yo hablo con personas, qué sé yo, en una charla familiar, en una charla de amigos, y entonces sale el tema y empiezo de pronto a meter el evangelio por laditos, yo he escuchado muchas veces, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado infinidad de veces, que la gente me dice, es que yo tengo mi propia relación con Dios. Es que Dios y yo nos entendemos. Entonces usted se rasca la cabeza y dirá, usted dice, hay otra Biblia, hay otra forma, telepáticamente. ¿Cómo es que se entienden? Ahora, la verdad es que puro cuento, no se están entendiendo nada, sino que lo están sacando a usted de taquito y le están diciendo, no me moleste. Yo y Dios tenemos cómo entenderlo. Ahora, no necesito que me prediques, yo tengo mi propia relación con Dios y eso es normal para un incrédulo. ¿Qué vamos a hacer con un incrédulo? Pues ni modos. El problema es cuando un cristiano piensa lo mismo. Ay, pastor, un cristiano no piensa así. Pues tal vez no piensa así, pero sí actúa así. Porque un cristiano que no tiene una comunión con la palabra, un cristiano que no lee la Biblia, es un cristiano que está suponiendo que lo que hace está bien, que supone que las cosas que hace le agradan a Dios. Pues soy servidor y vengo y sirvo en la iglesia, Dios debe estar contento por eso. Soy el pastor y predico, Dios debe estar contento porque predico, o canto, o estoy en la cámara, o atiendo en Naín.
Y supongo que a Dios le agrada lo que yo hago. Y resulta que no es que yo suponga, sino que realmente yo entienda si cumplo lo que Dios hace. Así que Daniel sabía que obedecer tenía que ver directamente con su palabra. ¿Por qué no comió de la comida del rey? Porque él sabía que Dios había advertido que no lo hicieran. ¿Por qué él no dejó de tener comunión con Dios? Porque él sabía que decía que solamente hay un Dios verdadero y solamente a un Dios al que se debe adorar. O sea, él conocía la palabra. No sé cómo va a aparecer allí, pero le voy a pedir un favor. Vamos a leer el Salmo 19 del versículo 7 al 9. Vamos a leer de la siguiente manera. Usted, si está en su casa, por favor hágalo en su casa. Yo leo la primera parte del versículo y ustedes en voz fuerte leen la segunda. ¿Listo? Por favor. Entonces, vamos a empezar. Ya apareció el versículo. Dice: la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre, por favor. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Listo, hasta ahí. Míreme acá. Entonces vea que este texto, que usted de pronto ha leído muchas veces, me habla de lo que hace la palabra. Dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y por qué es perfecta la ley de Jehová? Porque la ley de Jehová tiene el poder de convertir el alma. ¡Wow! Espere. ¿Cómo convierto mi alma? Porque la ley de Jehová es perfecta y tiene el poder de convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque hace sabio al sencillo. ¿Cómo se hace usted sabio? Leyendo la palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos rectos? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace el precepto puro de Jehová? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. ¿Qué hace el temor de Jehová limpio? Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos los juicios de Dios son justos. Y por último dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Quieres saber cuáles eran los superpoderes de Daniel? Estos eran los superpoderes de Daniel. Él había permitido que la palabra transformara su vida. Él había permitido que la palabra generara en su vida un temor a Dios, de tal manera que él caminara conforme al precepto, conforme al mandato, conforme a la dirección que Dios quería. Por eso este hombre había convertido su alma para que no hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso este hombre, aunque era sencillo como cualquiera de nosotros, mostraba una sabiduría superior. Pero esa sabiduría superior no venía de él, sino venía de la palabra que había en su corazón. Por eso el mandato de Dios alegraba su corazón, porque cuando yo infrinjo la ley, aunque de pronto en un momentico de mi vida la pase bueno y sabroso, después tengo que llorar y pagar con lágrimas amargas el pecado por transgredir la ley. Pero cuando la cumplo, ella alegra el corazón. El precepto de Jehová es tan puro que alumbra mis ojos. ¿Y qué es alumbrar los ojos? Dice la palabra que Cristo vino y es la luz. Y en la luz yo puedo ver con claridad, puedo tomar decisiones claras. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre, y los juicios de Jehová son justos. Así que Daniel tenía esa capacidad de obedecer porque él había permitido que la palabra estuviera en su vida. Pero aquí quiero ahondar algo más. Y es que Daniel no solamente sabía perfectamente lo que Dios le pedía porque conocía la palabra, sino que además Daniel tenía seguridad en su palabra. ¿A qué me refiero con esto? Que Daniel no solamente obedecía, Daniel no solamente decía: ay, no voy a comer porque Dios dijo que no. Está tan buena esa comida, pero no, Dios dijo que no. No. Él sabía que no se iba a contaminar. Él sabía que hacer eso
Iba a arruinar su comunión con Dios, iba a quitarle su alegría, lo iba a volver a hacer sencillo y no sabio como Dios quería, que era injusto lo que iba a hacer. Así que él decidía permanecer en Dios. Entonces nosotros, los jóvenes, los adultos, los que estamos acá, permanentemente estamos siendo bombardeados por el mundo. Permanentemente estamos siendo bombardeados por qué no haces, por qué no comes. Todo lo que hablamos a lo largo de este tiempo, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de los pensamientos, cuando hablamos de la sensualidad, cuando hablamos de un mundo banal, de un mundo que se va por la moda, que se va por las películas, que se va por las series, lo que estamos hablando es cómo el mundo nos quiere condicionar. Pero si yo tengo mi corazón lleno de la palabra de Dios, si la palabra de Dios realmente rige, si yo entiendo qué es la palabra en mi vida, yo puedo entender que el consejo de Dios me da a mí la seguridad de caminar de la forma que Dios quiere. No sé si este ejemplo sirva, pero hace unos años yo estuve en Estados Unidos y en esa época no existía el Waze, que lo lleva ahora a todo lugar. Y resulta que íbamos a ir a un lugar a encontrarnos con un señor, y la distancia más o menos era como ir de Bogotá a Medellín, y yo no tenía mapa. Y resulta que el señor me dio indicaciones, me dijo: usted va a salir de tal lugar, va a coger tal carretera, en el tercer semáforo se va a orillar a la izquierda, va a hacer el cruce, va a llegar a tal almacén, ahí va a voltear a la derecha. Me hizo como 10 indicaciones. El viaje fue un viaje, iba con mi esposa como de 8 horas de esto. Y él me dijo, salí creo que a las 7, 8 de la mañana, no me acuerdo, y él me dijo: y a las 5 de la tarde lo espero en tal lugar. No teníamos celular, no tenía nada. Pero yo solamente hice una cosa: obedecer. Todo lo que él me dijo, lo hice. Y a las 5 de la tarde, él estaba con un tinto esperándome. Y dije: chévere. Ahora, donde haya un momento donde yo me las dé de genio y diga: yo creo que por acá es más rápido, seguramente me pierdo. ¿Y por qué le digo? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros, porque queremos buscar atajos, porque queremos saber más que Dios, porque queremos buscar nuestra forma, y cuando buscamos el atajo lo que hacemos es perdernos, y regresar al camino es complicado. Regresar a la senda es complicado. Así que Daniel entendía esto. Ahora vuelvo y pregunto: ¿tú conoces el consejo de Dios? Entonces, para que tú respondas eso, tienes que responderte si conoces la palabra, y siempre la palabra es la que tiene el parámetro para que tú tomes una decisión. Todo lo que haces tiene el aval de Dios. O sea, lo que haces tiene como el visto bueno de Dios. Ok, listo, estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, hazlo. Porque la palabra nos mantiene alertas, la palabra nos mantiene en santidad, la palabra nos mantiene en integridad, la palabra, en otras palabras, nos mantiene en obediencia. ¿Cuál fue el problema de muchos hombres en la Biblia? Desobedecer. ¿A qué nos lleva Dios? A obedecer. Yo quisiera que tú te fueras con esto. Entiende, no es super Daniel que lo vence todo. No, él lo único que hizo fue obedecer. Lo único, si podemos encontrar algo que aplaudir en Daniel, si encontramos algo que exaltar en Daniel, fue que Daniel fue un hombre obediente. Fue que Daniel entendió quién era Dios en su vida y por eso obedeció. Así que en la siguiente parte del Salmo 19, se la leo, dice: tu siervo, está hablando el que guarda la palabra, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, que los mandamientos soy grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando él dice roca mía, redentor mío, está hablando: estoy cimentado en la roca. La roca es la palabra y la roca es Cristo. Y cuando yo obedezco la palabra, le estoy diciendo: Dios, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me mortifique, aunque no quisiera, Dios, pero prefiero estar sujeto a tu palabra, prefiero estar caminando en tu palabra, no quiero desviarme, no quiero irme a ningún lado. Y creo que es lo que nos habla, el caminar en obediencia. El mundo, nuestra propia carne nos va a decir: ¿pero qué tiene? ¿Pero qué tiene?
Pero yo necesito desconfiar aún de mi propia carne, de mi propio deseo, de mi propio sueño. Desconfiar de lo que me dicen las personas cuando no caminan conforme a la palabra. Toda mi vida debe ser filtrada por la palabra. Pero para que mi vida sea filtrada con la palabra, y lo decía el domingo, si usted solamente se sabe Juan 3:16, si es todo lo que usted sabe de la Biblia, si usted no ha recibido nada más, si usted no se ha preocupado por ir, por leer, por escudriñar, por entender, por sacar la conclusión de lo que Dios quiere en su vida. Así que Dios nos está llamando realmente a crecer, realmente a madurar, realmente a tener la palabra en tan alta estima que cada decisión en mi vida sea controlada por Él, que yo pueda negarme a mí mismo, que yo pueda refrenar mi carne, que yo pueda refrenar mis deseos cada vez que yo sienta que me voy a apartar de esa gracia. Así que Daniel obedecía porque él sabía lo que tenía que obedecer. Él entendía la obediencia. No eran aspavientos religiosos. Daniel no tenía nada religioso. Daniel era un hombre simplemente que caminaba en la gracia de Dios. El segundo aspecto es que Daniel obedecía porque conocía al Dios a quien obedecía. Y usted va a decir, no, pastor, pero acá sí nosotros conocemos a Dios. La pregunta mía es, ¿seguro? ¿Seguro conocemos a Dios? Porque nosotros somos salvos, y esto no tiene duda, somos salvos por gracia. Eso no tiene discusión. Pero escúcheme, la gracia no es suficiente para conocerlo. La gracia fue lo que Dios hizo para elegirme. La gracia fue lo que Dios hizo para apartarme. Entonces Dios apartó a cada persona que está en este lugar, a cada persona que nos está viendo, nos apartó. Nos salvó por gracia, y esa gracia es la que disfrutamos. Pero cuando yo empiezo a ahondar en la gracia y entenderlo, yo necesito también pasar tiempo con Dios para conocerlo. Yo no puedo conocer a alguien si no paso tiempo con esa persona. Yo no puedo conocer a alguien si no me deleito en conocer a esas personas. El Salmo 5, creo que no lo coloqué ahí, pero es el Salmo 5, capítulo 1 al 3, dice la palabra: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y saldré afanado porque tengo que trabajar. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? ¿Cuántos tienen acá la virtud de la paciencia? Ok, Dios, acá estoy quieto esperando que tú me hables. Porque en este siglo XXI y en esta Bogotá usted dice, quicken. Esperar, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a quién? ¿Al pastor o a la palabra? Porque dice, Señor, y esperaré. Y esperaré ahora obviamente implica que ahora usted no sea mal empleado y mañana le diga a su jefe, no, llegué tarde porque es que estaba esperando que el Señor me hablara. No es lo que Dios quiere. Porque entonces de pronto el jefe le dirá, pues vaya, lo sigue esperando y mientras tanto conseguimos otro. Está hablando de que tal vez yo tenga que tener un sacrificio, que tal vez yo tenga que buscar el espacio. Vuelvo y le pregunto, Daniel no era un hombre desocupado. Y Daniel es un hombre que es apetecido. El rey mismo está anhelando que Daniel sea como el segundo al mando después de él. Pero aunque Daniel tenía múltiples ocupaciones, aunque Daniel tenía muchas cosas que hacer, Daniel sabía que lo más importante era su comunión con Dios. Y yo quiero que lo tomemos en serio, que no sea, ay sí, la prédica otra vez, Dios me habló, no. En serio, o sea, la palabra tiene que ser seria en mi vida y el pasar tiempo con Dios debe ser algo serio en mi vida. Yo podría comparar la obediencia de Daniel como un tipo de la obediencia de Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, Cristo como Dios conoció la gravedad de la desobediencia. O sea, Cristo supo qué tan grave fue la desobediencia. Los problemas que hoy tenemos son producto de esa desobediencia inicial sumada con nuestra propia desobediencia.
Así que Cristo voluntariamente obedece, pero obedece porque confía en el Padre, porque lo conoce. Entonces Él tiene la tranquilidad de soltar su vida en Dios. Y aunque sabe que le va a hacer daño, Él suelta su vida en Dios. Ahora, escúcheme esto que le voy a decir y piénselo, solamente piénselo. Creo que todos estamos de acuerdo en que Dios es grande y eterno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios es grande y eterno, eso no tiene discusión. Pero puede ser que ese Dios grande y eterno en mi corazón sea muy pequeño. Puede ser que en mi corazón ese Dios creador del cielo, de la tierra, de las galaxias, de lo más grande hasta lo más pequeño, puede ser que en mi corazón no tenga tanta relevancia. No porque no sea grande, sino porque tal vez yo me he encargado que en mi corazón haya cosas más grandes que Dios. No sé si me está entendiendo. Pero yo puedo engrandecer más mi trabajo. Yo puedo engrandecer más un hijo. Yo puedo engrandecer más un logro. Yo puedo engrandecer más una carrera. Yo puedo engrandecer más un ministerio. Y resulta que mi corazón, aunque dice amar a Dios, mis hechos lo que muestran es que hay algo que es más grande. En mi corazón, estoy hablando en primera persona, el ser pastor no puede ser más grande que Dios en mi vida. Mi esposa no puede ser más grande que Dios en mi vida. El servir a la gente no puede ser más grande. Y amar a mi esposa o ser pastor o servir a la gente son cosas buenas. No estoy hablando de cosas malas. Pero estoy diciendo que eso que es bueno no puede ser más grande que Dios. Porque Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Y resulta que decimos que sí, que amamos a Dios, pero generalmente siempre lo último, lo que más postergamos es nuestra relación con Dios. Tenemos tiempo para todo y para todos, y a Dios siempre le decimos Dios espera, Dios espera, Dios espera, Dios espera. Ahora, podríamos decir claro, y nosotros que necesitamos a Dios, pero no, ¿recuerdan que leímos que Dios es un Dios celoso? Así que Dios se puede poner celoso, así como nosotros nos ponemos celosos cuando siente que Él ocupa un segundo lugar. Cuando siente que yo le estoy diciendo, espera Dios que tengo que trabajar, o sea, tengo que hacer esto. Espera Dios que tengo que compartir tiempo con mi familia. Espera Dios tantico en algún momento. Y estamos hablando de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Ahora, creo que el hecho de que él ore 3 veces al día está mostrando el lugar que ocupaba Dios en la vida de Daniel. Que no era cualquier cosa. Y yo me imagino que en el currículo, en la hoja de vida de Daniel, él ya había establecido y decía, bueno, señores, pero quiero que sepan que de tal hora a tal hora en la mañana, de tal hora a tal hora en el mediodía y de tal hora a tal hora en la tarde, no cuenten conmigo, estoy con Dios. Pero él era tan bueno en lo que hacía, era tan recto en lo que hacía, era tan diligente y tan capaz en lo que hacía, que la gente le aceptaba lo que hacía. ¿Pero por qué? Porque él colocaba en primer lugar a Dios. Y yo quisiera que usted entendiera eso, que nosotros, no lo digo por usted, empiezo por mí. Somos muy llevados a colocar a Dios, a postergarlo después, Dios más adelante, cuando tenga tiempo. Igual Dios, tú sabes que te amo. Pues a Dios no le interesa saber que lo amamos. A Dios le interesa que le demostremos que lo amamos. Que le demostremos que realmente Él es importante. Piensa por un momento lo que te apasiona en tu vida, a lo que no toca rogarte para que lo hagas. Y eso es grande en tu corazón. Ahora, de pronto yo estoy juzgando mal. De pronto acá usted dirá, no, pastor, usted está equivocando. Para mí mi oración es pasión y la palabra es pasión. Bueno, si es así te pido perdón, porque entonces estoy juzgando mal. Pero si no es así, Dios nos está diciendo, ¿qué lugar ocupo yo en tu vida? ¿Estás realmente colocándome en ese lugar? Porque cuando Jesús, en su ministerio público, que no pecó, Jesús no pecó, hay ocasiones donde lo quieren buscar para asesinarlo. Y hay otras ocasiones donde lo están buscando para hacerlo rey.
Pero en cada una de ellas, si usted lee con detenimiento los evangelios, dice que Jesús lograba de alguna manera escabullirse. Pero ¿era dónde se escabullía o para qué se escabullía? Para ir y orar otra vez. Y yo pienso que la oración de él era: Dios, no me dejes olvidar el propósito por el que estoy acá. Alguna vez lo llevaron a botarlo por un barranco y dijo: Dios, recuerda que no voy a morir en un barranco, tengo que ir a la cruz. Otro día lo buscaron para hacerlo rey. Señor, recuerda que no vine acá para ser rey, vine acá para ir a la cruz. O sea, él no perdía de vista el propósito, pero él confiaba en Dios y conocía a su Padre, y al primero que corría era el Padre, a él era el que corría. A tal punto que Jesús está colocando su vida en las manos del Padre. Yo quiero preguntarle: ¿a quién le encomendaría usted su vida? Y obviamente estábamos una vez con los emparejados y empezaron a hablar sus charlas ahí que tienen, y me acordé de Héctor y Nancy porque ellos una vez nos dijeron algo similar a mi esposa y a mí. Y ellos estaban diciendo: bueno, y cuando tengamos hijos, si nos morimos, ¿a quién le dejamos nuestros hijos? Estaban diciendo: ¿en quién vamos a confiar para que tengan nuestros hijos? Pero acá no está hablando de entregarle a nuestros hijos, estamos hablando de entregar nuestra vida. ¿A quién usted va a confiarle su vida? Porque Jesús estuvo dispuesto de ir a la... Cuando él ora en el Getsemaní dice: Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabe inmediatamente que va a morir. Pero cuando él sabe que él va a morir, ¿él en quién está confiando para que lo resucite? En Dios mismo. Confío en ti. Ahora, ¿por qué llega a ese nivel de confianza? Porque lo conoce. Yo no puedo confiar si no conozco. Ahora te pregunto: ¿confías en Dios? Y si confías en Dios, ¿qué pasó con Daniel cuando vino la prueba? O sea, Daniel no dijo: ¿y ahora? ¿Y ahora? No, Daniel no se afanó. Daniel ese día salió de trabajar, timbró la tarjeta, se fue al mismo lugar donde esto, con las mismas ventanas abiertas, de la misma manera se arrodilló y de la misma manera oró. No oró más que antes, no oró menos que antes, tenía su comunión con Dios. ¿En quién tenía confianza Daniel? En Dios. Pero nosotros nos acordamos de Dios más cuando estamos preocupados. Cuando estamos preocupados o cuando hay problemas, ahí sí se desaparece todo, el afán, el trabajo, lo que sea, y ahí sí para Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Pero Daniel nos está dando un ejemplo acá, porque él estuvo dispuesto a obedecer como lo hizo Jesús. Confiaron en Dios. Así que conocemos este nivel de intimidad. Daniel, como es del ejecutivo, como él está en el gobierno, seguramente, no sé, estoy especulando, pero si él era un alto ministro, todos los decretos que pasaban al presidente él tenía que leerlos. Así que él leyó, dijo: bueno, y durante un mes las personas no pueden ir a buscar otro Dios, otro Señor, tal, que lo haga para el foso de los leones. ¡Chun! Y le pusieron la firma del rey. Él sabía. Pero él no se asustó, él no cerró la ventana, él dijo: ahora voy a orar pasitico, que nadie se cuenta. No, él siguió orando normal, ni lo hizo más fuerte ni lo hizo más pasito, siguió igual. ¿Pero por qué siguió igual? Porque él sabía que aunque hay un decreto, él conoce, no al que firmó el decreto, sí lo conoce, es el rey, pero conoce que hay alguien que es más grande que el que firmó el decreto, y es Dios. Ese es mi nivel de comunión con Dios, que me lleva a mí a obedecer. Ahora, cuando yo confío en Dios, escúcheme, ¿qué hay más grande que la gracia de que Dios te haya salvado? O sea, si Dios te salvó, vea la lógica tonta de Eva, pero la lógica tonta de Eva por el engaño de Satanás. Dios crea un paraíso, un huerto del Edén lleno de todas las bendiciones, frutas, animales, colores, olores, todos los beneficios que podría tener en ese lugar. Adán y Eva no hicieron nada para merecer estar ahí. Dios los colocó, y los colocó como administradores, y están felices. Pero ahora Satanás empieza a decirles: ese Dios es como raro, como que les está escondiendo algo, como que ustedes pueden ser como Dios. Y esta tonta se cree, pero el otro tonto también le cree, y nosotros como tontos también le creemos al diablo. Pregunto: si la gracia nos lleva a la salvación,
y la salvación es una eternidad con Dios. ¿Qué más grande que eso puede haber? No hay nada más grande. Pero quiere decir que Dios desde ya me cuida, desde ya está conmigo. Pero ¿por qué a veces yo me salgo de ese cuidado de Dios? Me salgo de ese cuidado de Dios cuando desobedezco. Entonces, si el papá le dice al hijo, vaya, el papá va tranquilo al lugar al que pidió permiso para ir, porque va bajo la bendición del papá. Si el papá le dice, no vaya, y el hijo se queda en casa, está tranquilo, porque aunque quería ir, pero estaba obedeciendo a su papá y se quedó en casa. Pero si el papá le dijo, no vaya, y a escondidas se fue, ¿con qué temor va? Que si pasa algo, no solamente lo que le pasa, sino la consecuencia por haber desobedecido. Cada vez que yo desobedezco, me salgo de la cobertura de Dios. Cada vez que yo desobedezco, le estoy diciendo, Dios, me importa muy poco lo que tú dices, prefiero hacer lo que yo quiero. Y olvido lo que dice Isaías 55 del 8 al 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero decirle algo, es como si yo estuviera, usted conoce, pues todos conocemos ahora los drones, entonces usted se mete en el monte, usted se mete en una llanura, en un lugar lleno de árboles. Si usted se mete en la espesura de un bosque, ¿usted qué ve? Los árboles que tiene alrededor, no ve más. Pero si usted tiene un dron que tiene una cámara, usted puede ver la espesura de toda la llanura. Nosotros vemos lo que tenemos adelante y a veces pensamos que eso es lo mejor porque es lo último, pero Dios está mirando más allá. Dios está mirando las cosas porque mis pensamientos son pensamientos de bien. Escúcheme, Dios tiene pensamientos de bien, pero yo necesito estar unido a Él. Así que necio es pensar que yo tengo mejores planes para mí que los que tiene Dios. Es necio pensar eso. ¿Cuántos de los que estamos acá, tal vez nos arrepentimos porque en nuestra casa un papá, una mamá, una persona que nos quería ayudar, tal vez tenía un buen pensamiento sobre nosotros? Le voy a ayudar, le voy a pagar la carrera, vamos a decir tan. Y dijimos, no me interesa. Y pensamos que en ese momento éramos rebeldes y que podíamos hacer lo que... Y con el transcurso de los años dijimos, pudiera devolver el tiempo y pudiera haber aprovechado esa oportunidad que me dieron. Bueno, exactamente es con Dios. Tal vez yo no entienda el pensamiento de Dios sobre mi vida, pero aunque no lo entienda, sí hay algo que es seguro, y es que Dios tiene lo mejor para nosotros. Es que Dios tiene algo especial. Sofía va a estar cansada de escuchar lo que yo siempre digo, y voy a decirlo, pero no voy a decir el nombre. Pero mi esposa sabe que en estos días he llorado de alegría con una persona, porque a esa persona recuerdo que en su juventud le decía, vea, cuídese, vea, haga esto, vea, usted un día sí va a hacer. Y hoy estoy viendo todo lo que yo le decía. Ahora no, ay, pastor, no, en la palabra, por la palabra. Pero cada que esa persona me cuenta sus bendiciones, yo lloro desde alegría y le digo, esto que tú estás recibiendo es porque fuiste obediente. Es porque caminaste. Y en serio que no estoy hablando de que se ganó un dulce de 5 pesos en la esquina, no, estoy hablando de las bendiciones de Dios. Y es una persona que de pronto no tenía la oportunidad, pero que vio en Dios a su Padre. Yo quisiera que entendiéramos que Dios es nuestro Padre y que Él tiene lo mejor para nosotros. Y que Él no quiere soltarnos y que Él no quiere que nos desviemos, porque es lo que viene en ese sentido. Así que cuando yo sé lo que tengo que hacer porque conozco la palabra y sé que puedo confiar y porque conozco a Dios y por eso obedezco, lo último es que Daniel obedecía porque tenía fe en Dios, no en los sucesos. Escúcheme, Daniel tenía fe en Dios, no en los sucesos, y tiene que ver con la comunión. Veo a Sofía que ya se durmió y no sé si Samuel ya se durmió, Santiago. Pero yo le aseguro que Víctor no recuerda la primera vez de ver a Santiago tal vez sentado rascándose la cabeza y que Víctor se acerque y le diga, ¿qué te pasa, hijo? Y que le diga, es que no sé si mañana tú me vas a dar desayuno. No creo.
Yo creo que Santiago da por hecho que sin saber cómo su padre va a traer comida a la mesa. Así que Santiago no tiene fe en que va a haber un desayuno al otro día en la mesa. Santiago tiene fe en su papá. ¿Tienes fe en tu mamá? ¿Alguna vez te has preocupado? ¿Y será que esta viejita así sale a trabajar y trae algo? No, el problema es de la mamá o el problema es del papá. ¿Cómo lo hace? Ahora, ¿a qué voy con esto? Que cuando el rey firma el decreto, Daniel no solamente hace lo que siempre hace, sino que continúa igual. O sea, Daniel no dice, ese decreto, ahora vamos a hacer guerra espiritual ahora y vamos a echar fuera a los demonios de decretos que me quieran. No, Daniel no se afana. Daniel no dice, Virgen Santísima, ¿ahora qué vamos a hacer? No, Daniel no dice eso. Daniel tiene su seguridad puesta en Dios, porque él simplemente confía en Dios porque lo conoce. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible que, léalo fuerte, pero sin fe es imposible. Escúcheme, antes de leer el resto del versículo, lo primero que dice es que mi fe es ¿para qué? No para que pase algo bueno. Mi fe es para agradar a Dios. Ahora míreme acá un momentico. En todo lo que usted hace, ¿busca agradar a Dios? Porque si usted no busca agradar a Dios, quiere decir que no tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. ¿Por qué? Porque es como Padre. Así que la fe es para agradar a Dios y el galardón viene como algo que se añade. Tiene que ver con la identidad. ¿Y cuál es la identidad? ¿Por qué coloqué el caso de Santiago? ¿Por qué coloqué a Sofía? ¿Por qué puede colocar usted a su hijo? Porque es que ahora usted y yo somos hijos de Dios. Y usted anda diciéndole a Dios, ¿será que sí, Dios? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Deleítate a sí mismo en Jehová y confía en Él. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía, y Él hará, dice la palabra. Usted recuerda la historia del hijo pródigo, de este muchacho que fue, se cogió, se malgastó la herencia, no sé qué, las algarrobas, vuelve a la casa y el papá como si nada viene y lo recibe. No quiero hablar de él. Quiero hablar de lo que sintió el hijo mayor. Porque el hijo mayor, ¿dónde estaba? El hijo mayor no se fue a parrandearse la plata. El hijo mayor se quedó juicioso, administrando los bienes del papá, siendo juicioso, trayéndole las chancletas, llevándole el periódico, haciendo revista de todo lo que tenía que hacer. Pero cuando su hermano menor vuelve, este se toca. Dice, pero yo sí te he servido, yo sí acá juicioso, y viene este que se malgastó, y entonces a él sí le compras vestido y les das anillo y le pones zapato. O sea, ¿qué es lo que te pasa, papá? Y lo único rescato es que en Lucas 15:31 dice que el padre responde, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En pocas palabras lo que le dijo es, si usted no ha disfrutado es porque no ha querido. Acá está. ¿Sabe qué me lleva a mí a entender? Que este hijo no tenía su identidad como hijo, no entendía quién era. Porque no conocía a su padre, porque él miraba al padre como el jefe. Él miraba al padre como el dueño de la hacienda y como que él tenía que hacer cosas para ganarse el favor de Dios. ¿Conoce usted a Dios en la dimensión de un padre que está preocupado por usted, pero que para que usted pueda verlo tiene que reverenciarlo? Porque es que la relación de Dios, de nosotros como hijos con Dios el Padre no es como la relación de los hijos de hoy con los padres. Porque jamás yo me atrevería a encarar a Dios. Porque jamás yo me atrevería a decirle a Dios, cállese. Porque jamás yo me atrevería a decirle a Dios, ahora más tarde.
Entonces quiere decir que hay una relación de Dios Padre con nosotros como hijos. Y la pregunta es si confiamos de tal manera que sabemos que Él tiene el control. Él tiene el control. Vuelvo a repetir lo de Santiago. Entonces Santiago no se preocupa. Es más, no es chiste, o sea, no lo digo como chiste, sino lo digo en serio. El papá ama tanto a su hijo que aunque el papá es hincha de un equipo y su hijo de otro, él tiene la paciencia de sentarse a ver un partido de fútbol con su hijo, aunque no sea de su agrado. Pero solamente hay una razón por lo que lo hace, porque lo ama, porque lo quiere. Dios nos ama a tal punto que Él no nos quiere condicionar, pero yo necesito entender que soy hijo y que tengo que obedecer, que tengo que caminar con Él. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas. El problema es que nosotros estamos buscando la añadidura y queremos buscarla como nos parece, pero Dios quiere la obediencia. Así que la mentira del enemigo en el fondo siempre es la misma. Y la mentira del enemigo es siempre querernos llevar a desobedecer a Dios. Por eso tiene que estar usted atento, porque el enemigo nos dirá que nosotros tenemos derecho a disfrutar de eso que nos merecemos. Disfrútalo, porque no puedes, o sea, es tu derecho. Alcanzar eso que deseamos vivir, vívelo, esa vida es sola una y puedes disfrutarla. O a soñar con aquello que anhelamos. Lamentablemente, cuando pensamos así, muchas veces vamos a traer a nuestra vida dolor y separación de Dios. Por el contrario, el amar su palabra y el tener comunión con el Padre y el confiar en Él sin restricciones hará que nuestra vida sea victoriosa, porque lo que trae la victoria a nuestra vida no es orar para que caiga fuego del cielo, no es orar para que la gente se caiga al piso, no es orar para que... No, lo que trae victoria a nuestra vida es que seamos obedientes. Daniel era tan normal, tan común y corriente como cualquiera de nosotros. Pero le creyó a Dios, pero confió en Dios. Si Dios nos ha traído hasta acá, Dios no ha terminado. Él quiere llevarnos aún más. Y no depende de lo que hagan otros, depende de mi comunión con Dios, de mi fe en Dios. Sabe que yo obviamente agradezco a la iglesia, porque es la iglesia el instrumento que Dios usa. Pero yo he sentido tanto el amor de Dios en estos días, porque después de un robo tan grande, después de una situación tan dura, resulta que ver la unidad de la iglesia, que ver el amor de la iglesia, pero ver cómo en tan poco tiempo lo que en tantos años nos tomó se ha podido recuperar. No hemos recuperado todo, pero ya muchas cosas. Los que son más cercanos al pastor y que tienen la oportunidad de estar en la oficina escucharán que siempre les digo: imagínense que Dios hizo esto, imagínense que Dios... son cosas muy grandes y otras tan pequeñas, pero que son significativas en un mismo día, esta semana. Todas las semanas tengo un testimonio. Angie me llamó y me dijo: pastor, ¿le puedo mandar una plata al Nequi? Y yo: claro. ¿Y de qué? Estábamos con unos amigos de Nicolás y se enteraron y le mandaron una ofrenda. Ok. Esperanza me llamó: oiga, que conteste el teléfono. Y yo: pero ¿quién? Una señora clienta acá que quiere mandar una ofrenda a la iglesia. Ahora, si esa no es la gracia de Dios, pero la pregunta es: cuando tú ves la gracia de Dios, ¿cuál es tu respuesta? O sea, ¿cuál es tu respuesta a la gracia de Dios? Porque debe ser meternos más con Él, debe ser amarlo más, debe ser servirle más, debe ser de Señor estar allí. Y no desviar nuestro corazón. ¿Sabe qué cuidaba Daniel? Su corazón. No permitió que el vino, que la comida, que las comodidades, que el lugar que tenía, no, él no permitió que nada lo desviara de lo que él tenía claro, y era que estaba para servir a Dios. ¿Cómo está tu obediencia hoy? Y no solamente decir: uy, está como bien o está como mal. Tiene que ver con: conoces la palabra, tienes comunión con Dios, sabes por qué confías en Él. ¿Qué pasa cuando viene una situación difícil? ¿Qué pasa cuando viene una situación que te pone a tambalear en tu fe? ¿Es tan fuerte tu firmeza en Dios que lo conoces de tal manera, es tan grande en tu vida? ¿O tal vez las circunstancias pueden empequeñecer a Dios en tu vida y agrandar o la bendición o el problema o la circunstancia? Dios nos llama a que realmente tengamos esa comunión con Él.